Hola, hola. Hola a todas y todos. Les damos la bienvenida a este espacio. Yo soy Michael Sousa, el subdirector de contenido en Inside Crime, y estoy aquí con Stephen Dudley, nuestro codirector, para discutir la sentencia de 45 años de prisión dictada hoy al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por cargos de narcotráfico y otros delitos. Steve, gracias por estar aquí. Mike, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ti. Para empezar, cuéntanos un poco quién es Juan Orlando, por qué lo acusaron y cómo ha sido el proceso judicial hasta ahora. Juan Orlando, bueno, para los que no saben o han estado en una cueva durante los últimos 15 años, Juan Orlando es expresidente de Honduras. Era presidente en un periodo muy, ¿cómo decirlo? Pues muy interesante, ¿no? Por utilizar una palabra, eh, porque presidió en una época en la cual hubo una un gran esfuerzo, diría yo, por parte de los Estados Unidos y también por parte de Honduras, de atrapar, de capturar los más grandes narcos que había en Honduras y extraditarlos a los Estados Unidos. Y entonces, para tener el presidente de ese periodo tan histórico en Honduras, sentenciado 45 años en Estados Unidos por el mismo narcotráfico, es algo inédito, realmente, ¿no? Inédito también porque no son todos los días que se, se hace un juicio en los Estados Unidos contra un presidente. Ese es el tercer presidente que ha habido, que ha sido condenado por narcotráfico en el sistema judicial de los Estados Unidos. Así que no es una cosa que pasa todos los días. De hecho, es una cosa extremadamente rara que haya un juicio en contra de un presidente. Así que por múltiples razones, esta sentencia es una cosa que uno no esperaría, ¿no? Por múltiples razones. Además, pues Juan Orlando obviamente era un aliado principal durante varios años de los Estados Unidos, por varias razones, ¿no? Él no solamente estaba extraditando muchos en ese momento supuestos narcotraficantes que posteriormente los enjuiciaron en los Estados Unidos, pero también está participando y ayudando en varios aspectos que son primordiales para las relaciones bilaterales, principalmente en las cuestiones de migración, pero también en otras cuestiones como Israel, el apoyo a Israel, por ejemplo, muy importante para la administración Trump en su entonces. Así que ha sido como una persona que uno nunca esperaría que terminaría en un juicio tal como terminó, Mike. Uh-huh. Sí. Y quiero mencionar que vamos a dar un espacio a preguntas de la audiencia, así que si ustedes quieren mandar sus preguntas, los vamos a contestar. Pero Steve, para explicar un poco más, este juicio hizo parte de un proceso judicial más amplio, ¿no? ¿Quiénes son los otros acusados y qué ha pasado en sus casos?
acusados en este caso, pues Juan Orlando está solo, pero digamos que es como parte de una serie de procesos que realmente comenzaron desde antes con narcotraficantes, muchos de ellos que terminaron siendo testigos en contra del mismo Juan Orlando, y algunos que no. Realmente dónde comenzó todo esto para el mismo Juan Orlando y la familia es con el hermano Tony Hernández. Que Tony Hernández, de lo que podemos percibir, ¿no? Con las pruebas que se han mostrado, era una persona que tenía una relación mucho más estrecha con grupos de narcotraficantes en Honduras. A cambio, pues el caso de Juan Orlando es un poco más oscuro, de que él tuviera algo que ver con eso, pues obviamente eso es lo que ellos mostraron en el caso, pero no era ni siquiera tan contundente como el caso de su hermano, que era una participación mucho más activa, mucho más directa, con varios grupos, y entonces era como una serie de casos, y así funciona el sistema de los Estados Unidos, el sistema judicial de los Estados Unidos. Es como, hace como un efecto dominó. Cae uno, luego cae el otro, y luego cae el otro, y cada uno de ellos está intentando colaborar con la justicia en los Estados Unidos, porque por colaborar ellos reciben ciertos beneficios. Y dentro de esos beneficios pueden ser bajas de pena, pueden asegurar que sus familiares logran establecerse en Estados Unidos, pueden también conseguir que haya menos multa que normalmente enfrentarían, podrían en ciertos casos legalizar cierto capital, que en otras situaciones sería más difícil porque, digamos, el dinero para comprar ese capital, por ejemplo, propiedad, puede provenir de cosas ilegales, así que lo que uno va construyendo a lo largo del tiempo, y el último dominó que parece que cayó fue Juan Orlando, es esto, son una serie de testimonios que se han logrado poner frente a los jurados, tanto en el caso de Tony, y culminando ahorita con el caso de Juan Orlando. Uh-huh. ¿Y qué significa esta sentencia en cuanto a su impacto sobre el crimen organizado y la corrupción en América Latina? ¿Qué efectos tendrá? Pues, por un lado, yo creo que los Estados Unidos y los que enfrentan la cuestión de drogas intentando reprimir los que están traficando la droga, vendiendo la droga, ese índole de gobiernos que enfrenta el flagelo de drogas tal cual, te van a decir que eso es un mensaje para cualquiera que fuera, con el poder que tuviera, que debe tener miedo, que debe tener temor de la justicia, en este caso justicia norteamericana o de los Estados Unidos, pero de la justicia en general también. O sea, ellos lo que quieren mandar es un mensaje. Ahora bien, si logran hacer ese mensaje, no estoy 100% seguro, por múltiples razones, ¿no? Comenzando con el artículo que publicamos hoy sobre esta sentencia, hablaba de eso, la idea de que
realmente las dinámicas de tráfico de drogas van mucho más allá de una sola persona. Y de hecho, las mismas dinámicas que predominaban cuando se supone que Juan Orlando era un jefe de una, digamos, de una organización o una red criminal que estaba traficando drogas en Honduras, básicamente esa dinámica sigue siendo vigente y pues con pequeñas modificaciones para poder esconderse de esos mismos posibles resultados. Entonces, lo que se supone hoy es que hoy en día existen grupos criminales que siguen traficando la misma cantidad o hasta más de drogas, pero con una con un modus operandi que les permite esconderse cada vez más de las autoridades. Es decir, que ellos tienen un proceso de maduración y en vez de aprender que no deben meterse en el narcotráfico, lo que aprenden es cómo evitar las fuerzas de seguridad y las fuerzas de la ley. Entonces, el discurso de que esto es un mensaje, pues no sé si cae donde tiene que caer, porque lo que podemos ver de las dinámicas macro de crimen organizado y tráfico de drogas en particular, es que no, este tipo de juicio en la historia no ha tenido el efecto que han estado buscando. Uh-huh. ¿Y nos puedes contar un poco más cómo funcionó la red criminal de Juan Orlando y qué impactos tendrá el legado de su red? Pues eso para mí siempre fue como la gran pregunta, cómo funcionaba la red, porque realmente lo que ellos demostraban era como un nexo entre Juan Orlando y varias redes. Existían varias redes, no una sola red, pero varias redes que existían en Honduras, y esas redes lo que necesitaban de Juan Orlando era una protección desde arriba. Entonces, si Juan Orlando tuviera una función, digamos, dentro de esas redes, era alrededor de esa protección. ¿Cómo es que puede dar protección Juan Orlando? Pues de varias maneras. Puede asignar ciertos policías a ciertas zonas del país que son afines a los intereses de esos mismos grupos de narcotráfico. Puede desviar investigaciones en curso. Puede aplazar el tiempo en el cual uno debe estar enfrentando un juicio o una extradición. Puede transferir presos de una cárcel a la otra. Hay múltiples maneras que podría Juan Orlando desde la presidencia ayudar a esos grupos de narcotráfico. ¿Cómo funcionaba en la práctica? Realmente no, lo que se ve es un quid pro quo, pero de alto nivel. Que es más bien como una protección política establecida desde arriba, pero a la hora de la hora, digamos, la práctica, y por eso digo, y vuelvo a repetir, la idea de que cómo exactamente funcionaba, no veía, digamos, cómo establecieron que funcionaba más allá de una conexión que había entre esas redes y Juan Orlando y ciertos pagos que había entre esos grupos y Juan Orlando en diferentes momentos y pueden ser como más que todo llegando a las campañas, a las elecciones. Entonces, eso es
una cosa que realmente, o sea, frente a ese caso, eh, eh, y si tú comparas este caso con el caso de Tony, pues lo que se nota es una descripción detallada de la participación activa de Tony. Y eso es lo que no tenemos en este caso de Juan Orlando y por eso siempre ha habido como unos interrogantes frente a este caso, pero lograron su objetivo en esa, de que lo declararon culpable y que lo sentenciaron 45 años. Ujú. ¿Y cómo se compara el modus operandi de la red de Juan Orlando con las redes de otros mandatarios corruptos de la región, como en Guatemala, Panamá, Venezuela, etcétera? Pues es una buena pregunta. Lo que se nota en otros casos es que existen como, vamos a decir que dos modelos, ¿no? En el modelo, por ejemplo, de Nicaragua es un modelo muy eh, jerárquico. O sea, es un control muy rígido desde arriba para abajo. Es muy vertical. El poder es supremamente vertical. Todo lo que pasa, pasa porque tiene el buen aval del presidente Ortega y su entorno. Y ese es un modelo, ¿no? Eh, y luego hay otro modelo que es más como horizontal. Existen bloques de poder y en esos bloques hay ciertos intereses alrededor de ciertas economías criminales, ¿no? Puede ser que haya un interés en contrabando, por ejemplo, ¿no? El caso de Guatemala. Entonces existía como un grupo muy interesado en eso y entonces ellos controlaban esos espacios. Aduana, de la parte tributaria, todas esas cuestiones, ¿no? Para poder generar ingresos a través del flujo de contrabando y de otros bienes que están entrando y saliendo del país. Entonces existen bloques o existe otro bloque que está interesado en lucrar del narcotráfico. Entonces tienen contactos en el mundo narcotráfico, entonces hacen un poco lo mismo lo que yo estaba diciendo sobre Juan Orlando. Asignan ciertos policías a ciertas zonas, hacen que sus propios radares algún día no funcionan para que puedan pasar ciertos aviones o helicópteros. En ciertos casos hemos escuchado que prestan helicópteros a narcotraficantes, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el otro modelo. Digamos, existen varios bloques criminales dentro del Estado. El modelo One Orlando parece ser como un híbrido de eso. En ciertos aspectos, pues tenía por lo menos algunos en su red, principalmente su hermano, tenía una participación directa. Eh, y en ciertos casos, tenemos otros casos de corrupción, donde participaban otras familiares de él. Entonces, había como un intento de crear cierto modelo Nicaragua, ¿no? Pero yo nunca tenía la idea de que lograron establecer un imperio tan fuerte o tan vertical como lo de Nicaragua. Entonces, aunque ellos inclinaban hacia ese modelo, realmente no tenían como el poder para poder establecer eso. Sí, sí. Y, perdón, una pregunta sobre cómo hay tantas redes de corrupción en la región. ¿Por qué es tan raro que Estados Unidos procese a exfuncionarios extranjeros de alto rango como Juan Orlando?
Pues existen varias razones por eso, ¿no? Dentro del mismo Departamento de Estado hay una regla que dice que dentro de los Estados Unidos los fiscales no van a procesar un presidente que está durante su periodo, ¿no? Durante su mandato. Eso es una regla, eso no es una ley, es una regla, pero se sigue. Se sigue por varias razones, dentro de las cuales hay como la cuestión de que, bueno, se va a desviar su atención al trabajo de lo que tiene por delante, etcétera, etcétera, ¿no? Esa idea de que no se puede procesarlo porque lo vamos a sacar de su camino, que debe ser como más bien cuidar el país. En base de eso, tengo la impresión, eso sin que haya como una ciencia cierta sobre esto, porque no hay como una regla ni una ley en contra de procesar presidentes de otros países, pero yo creo que en base de eso hay cierta resistencia por parte del Departamento de Justicia de hacer este tipo de casos, bien sea cuando están en su mandato o después de su mandato. Y yo creo que en parte viene de esa regla, ¿no? Pero también hay otras cuestiones que hay que considerar a la hora de poner un caso como lo de Juan Orlando. Y es lo siguiente, que si tú eres funcionario, agente de la DEA o fiscal, y vas a construir un caso contra un presidente, un expresidente o un presidente o uno que está haciendo campaña para ser presidente, tienes que llegar con todo. O sea, tienes que tener el caso, pero básicamente 100% cerrado a la hora de llegar con ese caso. Porque si no, pues eso va a generar muchísimos problemas diplomáticos, muchísimos problemas para tu jefe, para el Departamento de Estado, para las mismas relaciones bilaterales. O sea, tienes que estar preparado para recibir toda la presión que va por encima cuando vas generando ese tipo de problemas bilaterales y pueden ser multilaterales los problemas que puede generar, ¿no? Entonces es un gran riesgo, es lo que quiero decir, poner un caso como este en la mesa. Un riesgo aún mayor ponerlo a procesar. Entonces, esto es muy difícil, y esto tiene consecuencias, pueden tener consecuencias para uno como en su carrera, y pueden tener consecuencias como a nivel diplomático y judicial, ¿no? Porque en el momento que también pones a juicio un alto funcionario, en este caso un presidente de otro país, pues también pones en riesgo que el otro país puede responder con un caso parecido contra el presidente tuyo, o un alto funcionario tuyo, o otras repercusiones que pueden tener. Tanto eso que dentro del Departamento de Justicia existe un comité especial que evalúa este tipo de casos, que cuando cualquier agente o fiscal va a poner a juicio un alto funcionario o un general de alto rango de las fuerzas militares, tiene que pasarlo por ese comité. Y ese comité es el que decide si procede o no procede el caso. Nosotros descubrimos eso en un caso particular, que era un caso que estaban investigando contra Andrés Manuel López Obrador en México, que la investigación seguía durante varios años y tenían que poner frente al comité durante ese periodo, porque es todo el periodo de la investigación. Entonces comenzaron la investigación contra AMLO y tenían que poner por delante
del comité ese juicio, y el juicio cada 6 meses tenía que dar el buen aval de seguir haciendo el juicio, la investigación, perdón. Y pues en algún momento determinado, cuando ellos vieron que Andrés Manuel López Obrador se iba a postular para la presidencia en 2012, cerraron el caso. Ellos archivaron el caso, básicamente. No lo archivaron literalmente, pero prácticamente, o sea, lo paralizaron temporalmente, pero es muy difícil revivir un caso así después de ser paralizado. Entonces, hay mucho temor alrededor de lo que genera un caso como este en cuanto a las relaciones bilaterales. Sí, y un pequeño recordatorio a nuestra audiencia que manden sus preguntas para que las contestemos. Sí, dicho esto, de la dificultad de procesar a altos funcionarios, ¿cuáles son las políticas que pueden prevenir o abordar este tipo de corrupción? ¿Cuáles son las políticas de qué, perdón? ¿Cuáles son las políticas que pueden prevenir o abordar este tipo de corrupción, como el caso de Juan Orlando? ¿Existen? No sé, o sea, no sé qué exactamente cómo se pueden prevenir, pero lo que sí había en este caso es información, o sea, los investigadores, yo diría desde 2013, 14, o sea, comenzando la administración de Juan Orlando, ya sabían, ya olían que eso olía muy mal. Eh, pero digamos, no sé si ellos, no sé, o sea, ellos sentían que, y eso es como un dicho viejo en el mundo diplomático, ¿no? Es un hijo de madre, pero es nuestro hijo de madre. Entonces tal vez eso era la actitud, pero no era la sensación que tenía yo en ese tiempo. La sensación que tenía yo era que, bueno, puede haber problemas, incluso cuando nosotros fuimos los primeros en publicamos que Tony Hernández era lo que se llama en el mundo de justicia, una persona de interés. Entonces Tony Hernández era una persona de interés. Entonces la reacción de Juan Orlando, que todo el mundo esperaba, la reacción de Juan Orlando, bueno, entonces no hay nadie que sea por encima de la ley, creo que fue lo que él tuiteó en ese momento, ¿no? Y eso, pues, fue muy bien recibido por parte de la embajada. Eso como era una afirmación de de la alianza que se habían construido. Tanto que incluso, pues, después de una elección presidencial en 2017 que fue bien problemática, por decirlo así, porque eso es como no decir lo que algunos decían que era fraudulenta totalmente, pero por lo menos muy problemática, los Estados Unidos seguían apoyándolo. Pero había información. Lo que yo creo que la gente no entiende súper bien de los Estados Unidos es que no es una institución monolítica, son varias instituciones y algunas instituciones que tienen problemas con otras instituciones o no se comunican entre las mismas instituciones, en ese caso, investigadores del Departamento de Justicia, tal vez no están pasando, por lo menos eso es un poco el argumento que tiene como el Departamento de Estado, que no están recibiendo toda la información que necesitaban para entender cuál era la problemática en la casa presidencial. Entonces,
por ahí iba la cosa. No sé si se puede prevenir ese tipo de cosas, porque aún con la información, y yo sí supongo que había mucho más información llegando a las manos adecuadas de lo que están diciendo hoy en día, pero aún con esa información yo no sé qué hacen, porque estos diplomáticos tienen que tomar decisiones muy difíciles y decidir, o voy con que es una persona que conozco, o que una persona que estamos construyendo ciertos programas de seguridad y hay que pensarlo como un maratón y no como una carrera, ¿no? Ese tipo de actitud de ir construyendo esa relación y romper esa relación. Entonces algunos hacen como el costo-beneficio y lo que es el costo de mantener la relación es menos que el costo de romper la relación. Yo creo que ellos entran en ese dilema y creo que eso era el dilema desde por lo menos cuando lo de Tony Hernández salió como persona de interés en la investigación judicial en los Estados Unidos. Yo creo que desde ese momento, estamos hablando de 2015, sabían que esto no era sostenible, pero no sé, pretendían que podían seguir esa relación y que los beneficios iban a ser mayores que los costos. Sí, yo creo que eso responde a una pregunta de un oyente, que es ¿por qué el gobierno de Estados Unidos respaldó el segundo mandato de Juan Orlando, aun conscientes que no era lo correcto? No sabemos, no sabemos, no estuvimos ahí en en el salón cuando decidieron respaldarlo. No, no sé, o sea, no sé cómo vamos a saber por qué apoyaron a él en ese momento. Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo que ellos están haciendo los costos-beneficios y para ellos, o tal vez los costos, ¿no? Costo muy alto, atacarlo, dejarlo por fuera. Costo muy alto, eh, dejarlo en el poder. Entonces eh, no tenían como una buena opción y optaron por lo que ellos creían que era el menos dañino. Muy interesante. Eso es todo para lo que tenemos tiempo. Pero para saber más sobre este caso y todo lo relacionado con el crimen organizado en América Latina y el Caribe, visite insightcrime.org y gracias por estar con nosotros. Feliz día.